qué bendición que estamos acá nuevamente para seguir en este peregrinaje por el libro de Éxodo. Todavía hay quien me pregunta si estamos en el desierto. Todavía estamos en el desierto. Todavía estamos en el desierto y falta un poco para llegar. De hecho, en el libro de Éxodo no llegamos a ningún lugar todavía. Pero bueno, lo importante es que vamos caminando, Vamos caminando por el desierto. Lo que estamos haciendo nosotros, hermano. Nosotros estamos caminando por el desierto que es esta vida, porque esta vida es un desierto. ¿Sí o no? Un desierto de penuria. Locos por llegar a esa ciudad, como cantábamos hoy, a esa ciudad celestial, donde ya no va a haber llanto, no va a haber dolor. Esa última frase, yo no sé quién compuso esa canción. No he querido ni averiguar, perdón. Ay, esa L que se me fue. Ni que yo fuera de Puerto Rico. Mira cómo me cara y me mira. Ni Yali me va a matar por todas estas cosas. Ella es la que después tiene que estar contando el video. Entonces, esa frase que dice, ese último himno que cantamos, que dice que la muerte solo será una memoria, recuerdo de la redención. Porque precisamente la redención fue a través de la muerte de Cristo. Qué belleza. No sé quién compuso eso, pero de verdad que se ha ganado toda mi admiración para siempre. Seguimos entonces este peregrinaje por el desierto y ahora estamos en los capítulos 25, 26 y 27, así que ténganlos ahí abiertos, capítulo 25, capítulo 26 y capítulo 27. Hoy no los vamos a estar leyendo todos, solo vamos a leer 25 del 1 al 9, pero ténganlo ahí presente. Saben, una de las mayores diferencias que pude ver en mi vida como emigrante, ¿no? Por supuesto, aquí en los Estados Unidos, con respecto a mi país de origen, es que aquí uno no vive agradeciendo tanto y a tanta gente. Y ahora les voy a explicar. Parece que como aquí todos podemos vivir dignamente, nos hacemos la idea de que lo que recibimos es porque lo merecemos, porque estamos trabajando para eso, ¿no? Y es como que no hay que dar muchas gracias, porque si yo lo trabajo, pues lo más lógico es que yo reciba pues el pago merecido, ¿no? En Cuba, como casi todo se tenía que resolver, y hablo de Cuba porque es mi país de origen, Nixon después me dará el cuento en Venezuela cómo era. En Cuba, como casi todo se tenía que resolver, ustedes se acuerdan, ¿no? Vivías agradecido casi de por vida con aquellos que se jugaban la vida resolviéndote las cosas. ¿Saben? Y me gustaría que ustedes se acordaran, los que vinieron grandes ya, por supuesto. Todo había que resolverlo. Y cuando te resolvían algo, eso era... tú estabas loco ya porque se te pidiera algo para más o menos emparejarse, porque ya casi que no lo podías ni ver, porque yo le debo la vida a este hombre. ¿Sabes? Entonces uno vivía muy agradecido. Nosotros como cristianos en ocasiones nos parecemos más a nuestras versiones de aquí. Por momentos creemos que nos merecemos gozar de la bendición de haber sido salvados por Dios. Y saben, nada está más lejos de la realidad. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ni siquiera nos pasaba por la cabeza la necesidad que teníamos de ser salvos de la ira que vendría a este mundo. Fue nuestro Dios el que por pura gracia y misericordia decidió salvarnos. Y es por eso entonces que ni ofreciendo nuestra propia vida vamos a agradecer lo que Dios hizo por nosotros. Ni ofreciendo nuestra propia vida vamos a agradecer lo que Dios hizo por nosotros. Y me gustaría que esta frase nos la lleváramos hoy para casa. Ni ofreciendo nuestra propia vida vamos a agradecer lo que Dios hizo por nosotros. Y vamos a leer Éxodo 25 del 1 al 9, todos juntos. Bueno, todos juntos no, ustedes siguen con la vista. Éxodo 25 del 1 al 9 dice de la siguiente manera. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia,
aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos a entender, Señor, las grandes verdades que tú nos tienes acá para nosotros. Ayúdanos, Señor, bendícenos y que nosotros la podamos poner en práctica. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Ni ofreciendo nuestra propia vida vamos a agradecer lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Saben, esta idea en sí no es una persuasión. Sí, yo no los estoy persuadiendo hoy a nada. No es una persuasión, pero debería ser una convicción que debe primar en nosotros. Esta idea deberíamos recordárnosla todos los días de nuestra vida y a toda hora. Estos capítulos de Éxodo nos demuestran como pocos la misericordia y la gracia de Dios hacia su pueblo escogido. Basta con recordar lo que dijo Dios en el capítulo 19, versículo 5, y dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Sabe? Esta es una de las grandes tensiones que hay en toda la Biblia. Aquí vemos claramente que Dios condiciona su pacto. Dice, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. ¿Ok? Vemos claramente que Dios condiciona su pacto. Sin embargo, la gracia de Dios es un regalo incondicional. Nosotros hoy sabemos, por supuesto, porque tenemos toda la revelación, nosotros tenemos toda la Biblia para leer, que esa tensión se resolvió en la cruz del Calvario. Y esto es prácticamente lo que nos muestra estos capítulos de Éxodo. Para analizarlos de una mejor manera, me gustaría que nos hiciéramos dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Dios por nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Dios por nosotros? La respuesta clara y corta es la siguiente: venir a vivir en medio nuestro. Esa es la respuesta corta y clara. ¿Qué fue lo que hizo Dios por nosotros? Venir a vivir en medio nuestro. Saben, la orden de Dios a Moisés fue la siguiente: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mire, hermano, hay pasajes bíblicos en los que podemos dar vueltas, podemos explicar muchísimas cosas, podemos llenarnos la cabeza con conceptos idiomáticos, podemos conocer de arqueología bíblica, podemos conocer de muchísimas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este que tenemos delante de nosotros es tan claro y tan directo que no vamos a perder el tiempo con estas cosas de menor importancia. Este es el mensaje central del libro de Éxodo, a mi juicio. Es este: Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Pero hay un detalle que no es para nada un detalle menor. El Dios Santo no puede convivir con el pecado sin emitir entonces la más severa justicia sobre los pecadores precisamente. Solo había una forma, una manera en la que Dios podía vivir en medio de su pueblo. ¿Saben cómo era? Separados de ellos por medio de una tienda, para que su gloria no consumiera al pueblo. Pero pastor, me pudieran preguntar, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver esa tienda con nosotros? Te invito a leer lo que escribió Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Saben qué? Cuando Juan escribió esto, Juan estuvo diciendo que Cristo tabernaculizó entre nosotros. Cristo se hizo un tabernáculo entre nosotros. Cristo es el verdadero tabernáculo, hermano. El tabernáculo de Moisés en su totalidad era una figura de Cristo. Desde allá Dios nos estaba mostrando su plan perfecto para salvar a su pueblo. Saben, hay dos conceptos teológicos que se proclaman desde hace muchísimo tiempo. Los que han estudiado teología, seguro van a entender lo que voy a decir. Los conceptos son la trascendencia y la inmanencia de Dios. ¿Cuántos conocen esos conceptos teológicos? Bájenme la mano, yo sé que todos lo saben. Dos conceptos teológicos. Estos se ven claramente expresados en este pasaje y en toda la historia de la salvación. Suenan raros, pero son muy sencillos de entender. Dios es, trascendente porque trasciende todas las cosas. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está más allá de todas las cosas. Está sobre todo y nada lo puede detener ni moldear. Él es el ser que está sobre todo y sobre todos. Eso es lo que significa el concepto de la trascendencia de Dios. Pero Dios es inmanente, porque a pesar de estar por sobre todo y sobre todos, ha querido por su voluntad, por amor y por su misericordia, descender hasta donde estábamos nosotros, su pueblo, para regalarnos la tan grande salvación que hoy nosotros disfrutamos. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la historia de la creación, cuando leemos todas las maravillas de Dios a través de todas las escrituras, nos imaginamos a este ser supremo, a este ser inmenso, a este ser insuperable, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios inalcanzable, al Dios indestructible, al Dios invicto, al Dios supremo, al soberano. Sin embargo, cuando leemos la historia del bebé en el pesebre de Belén, entonces tenemos que también reconocer su grandeza, obvio, pero en este caso por habernos amado hasta el punto de humillarse a sí mismo y descender hasta nosotros como un hombre, vivir como hombre, sufrir como hombre, vivir una vida perfecta, sin pecado, guardando el pacto de Dios para luego ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo es el mejor y verdadero tabernáculo. Por medio de él pudimos ver la gloria de Dios sin morir en el acto. Porque en el Antiguo Testamento se decía que no había quien viera la gloria de Dios y no muriera. Y en Cristo nosotros pudimos ver la gloria de Dios y aún así sobrevivir. Por medio de Cristo fueron perdonados nuestros pecados para siempre y por medio de él todo lo que hemos creído, todos los que hemos creído, todos nosotros tenemos entrada en el lugar santísimo, donde estaremos disfrutando de la presencia de Dios por toda la eternidad. Es por medio de Cristo, ¿saben? En el tabernáculo. Y me encantaría que Caleb me ayudara en esto. Porque les traigo unas imágenes primero y creo que va a ser el último mensaje que dé con imágenes, pero creo que va a ser gráfico y bueno. En el tabernáculo había un lugar santísimo donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote para ofrecer el incienso y la sangre y rociar la sangre del sacrificio sobre la tapa, que después lo vamos a ver, del propiciatorio, que era el único mueble, que el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, para ver si Dios perdonaba por un año más los pecados del pueblo. Es interesante porque este sumo sacerdote entraba con una túnica que debajo tenía campanitas y amarrado con una cuerda. Porque si Dios no aceptaba la ofrenda, porque era ahí en ese lugar santísimo, es el que está más atrás, en esa casa de campaña que está en medio de este patio, el lugar que está atrás al fondo, donde se ve como si fuera fuego, ahí es donde
Dios se manifestaba la gloria de Dios. El sumo sacerdote tenía que entrar con una cosa llena de inciensos para llenar de humo el lugar santísimo, para que cuando la gloria de Dios se manifestara, él no la viera, porque si no moría en el acto. Si Dios aceptaba esa ofrenda, los pecados del pueblo eran perdonados un año más. Pero si Dios no aceptaba la ofrenda, ipso facto, el sumo sacerdote caía, muerto. ¿Y saben qué? La única manera de sacarlo de ahí era alándolo por la soga. Porque díganme ustedes, si en ese momento te decían, mire, entre y recógelo. Nada. ¿Ok? Entonces, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y Cristo fue con su muerte el que rajó el velo, la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cristo fue quien la rompió para que todos nosotros podamos tener ya entrada a ese lugar santísimo y poder habitar en la gloria de Dios en la eternidad. El tabernáculo como un todo nos muestra la gracia de Dios a través de Cristo, pero también nos da grandes enseñanzas en cada una de sus partes y sus utensilios, que es lo que está ahora en el capítulo 26 y 27. Veamos entonces el arca del pacto. El arca del pacto. Ahí. Tremendo asistente tengo. El arca del pacto. En el arca vemos la presencia majestuosa y misericordiosa de Dios. Podemos decir que es el mueble más importante o el mueble más representativo de todo el tabernáculo. Era el único que estaba en el lugar santísimo, el único que estaba ahí. Era en ese lugar donde Dios se manifestaría con toda su gloria, como decíamos, en medio de su pueblo. El arca era una especie de baúl, como vemos acá. Tenía una tapa a la que Dios llamó propiciatorio. Era ahí, en esa tapa, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del pacto para ver si Dios era propicio, como decíamos, a perdonar los pecados de todo el pueblo un año más. Esta tapa tenía dos querubines, como vemos aquí. Pasa a la otra imagen, que se ve mejor. Pasa a la otra imagen, que se ve mejor. Ahí. Esa tapa tenía dos querubines, uno frente al otro. Hermano, ustedes se dan cuenta que nadie sabe si era así exactamente, ¿no? Esto es una representación de lo que debió haber sido. ¿Ok? Pero teniendo en cuenta la descripción de Éxodo, sobre todo, se piensa que sea más o menos así. Esta tapa tenía dos querubines, uno frente al otro, con sus rostros mirando hacia abajo y sus alas cubriendo todo el propiciatorio. En medio de estos querubines era donde la majestad de Dios se manifestaría y desde donde perdonaría los pecados del pueblo. ¿Qué imagen esta? Tan llena de majestad y tan llena de misericordia. Dios manifestando su gloria, siendo propicio a nuestros pecados. Miren, Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10 nos dice: en esto consiste el amor, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este verbo que vimos en toda su gloria es el mismo que por su misericordia también nos limpia de todo pecado. Y ya no una vez al año, sino por toda una eternidad. Miren, la figura de los querubines con sus rostros nos muestra que aún las criaturas celestiales se postran ante la majestad de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Y esto es algo que me encantaría subrayar. No nos equivoquemos. Aquí aprendemos que aunque Dios ha querido vivir en medio nuestro, aunque es un Dios muy cercano, aunque es un Dios muy amoroso, sigue siendo el supremo y majestuoso Dios, al que le debemos honor y gloria y una actitud constante de sumisión y adoración. Postrados, no nos equivoquemos. Y yo creo que esta es otra de las tensiones que hay en la Biblia. Y yo creo que hoy en día la balanza se ha ido demasiado para el lado del amor de Dios. Y a veces entonces escuchamos conceptos de Dios que es como si Dios fuera un viejito lleno de cana, tan buena persona Él, tan bueno, tan lleno de amor, no le hace daño a nadie.
la mejor persona que conocemos en nuestra vida, cuidado con esto. Porque Dios es todo amor, Dios es todo misericordia, pero también es un Dios lleno de ira hacia el pecado. Es un Dios que no tiene comunión con el pecado. Y es un Dios que nunca dará por inocente al culpable, como tampoco nunca le va a temblar el brazo si tiene que bajar el machete. Escuchen bien esto, escuchen bien esto. La iglesia de Cristo, si nosotros leemos todos los profetas menores, dentro de poco vamos a tener un ciclo de profetas menores. Y ahí nos vamos a tener que amarrar bien los pantalones. Porque todos los profetas menores escribieron en un contexto de juicio. Juicio de Dios hacia su pueblo, usando a veces los enemigos de su pueblo. ¿Entienden esto? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios sea juzgado por Dios usando a los enemigos del pueblo de Dios y del mismo Dios? Dios hace lo que entienda con tal de purificar a su pueblo. Así que ojo, cuidado. Este Dios amoroso y lleno de misericordia es aún reverenciado y temido por las criaturas celestiales. Ojo, nosotros deberíamos reverenciarlo y temerle de la misma manera. Entonces, vayamos al otro utensilio, la mesa para el pan de la proposición. Algo como esto. Esta mesa nos enseña que debemos ser un pueblo que se ofrece continuamente a Dios. Un pueblo que se ofrece a Dios como una ofrenda. En Levítico 24, 5, 8 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ellas 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Estos 12 panes que representaban a las 12 tribus de Israel tenían que ser ofrecidos a Dios continuamente. Amados, de la misma forma nosotros como pueblo de Dios debemos ser esa ofrenda constante delante de Dios. Nosotros somos su pueblo santo, que vivimos delante de un Dios santo. ¿Qué perfume estamos elevando nosotros a Dios como iglesia? ¿Qué perfume estamos nosotros elevando a Dios como iglesia? ¿Incienso puro o olor raro? Camine por cualquier playa de este país, camine por cualquier lugar donde haya unas cuantas gente y va a oler algo raro. Olor a hierba rara. Dios no quiere eso. Dios no quiere que ese olor salga de nosotros. Y estoy hablando metafóricamente, espero que me entiendan. Dios quiere que de su iglesia se eleve un olor grato delante de Él. Un olor que sale de vidas que anhelan vivir en santidad para su Dios. Y mientras la iglesia de Jesucristo anhele vivir en santidad, aunque caemos en pecado, lo sabemos porque todavía estamos en esta casa de campaña, pero que haya una desaprobación en nosotros y un asco por las cosas que no le agradan a Dios, y que eso provoque un arrepentimiento en nosotros para salir de ahí lo más pronto posible. Ninguno de nosotros, mientras viva en esta vida, va a ser completamente santo. Eso está claro. Nuestra mente vuela a diario. Y nuestra mente va a lugares donde nosotros no queremos que vaya. Pero lo que necesitamos es que haya asco de eso. El día que usted se complazca con que su mente viaje de aquí para allá, con que sus ojos viajen de aquí para allá, con que su vida viaje de aquí para allá, con hacer cosas que a Dios no le agradan, el día que eso suceda, entonces vamos a analizarnos. Tírese de rodillas y arrepiéntase. Porque lo más probable es que usted ni cristiano sea. Porque un creyente odia las cosas que Dios odia. Y un creyente ama las cosas que Dios ama. Aunque falle en el intento. Pero se molesta cuando no hace lo que Dios quiere que haga.
El candelero de oro. El candelero de oro. En el candelero vemos la presencia de Dios a través de la luz. Era la lámpara del lugar santo y se colocaba frente a la mesa de los panes de la proposición que veíamos anteriormente. Su función era alumbrar. Es interesante porque una buena parte de las escrituras, la luz, o en una buena parte de las escrituras, la luz es símbolo de la presencia de Dios. De nuevo Juan en su evangelio nos dice lo siguiente en el capítulo 1. En él, en Cristo, en el Verbo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El Verbo de Dios, ese que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, también es la luz de los hombres y la luz que derrotó a las tinieblas. Pero este candelero también nos dice algo a nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 14 al 16, dice: vosotros, refiriéndose a ti y a mí, refiriéndose a la iglesia de Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que es un cubo, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, Dios vino a habitar en medio nuestro para que nosotros reflejemos también su luz. Estamos alumbrando con la luz del Evangelio de Cristo. ¿Estamos alumbrando nosotros con la luz del Evangelio de Cristo? ¿O con qué luz estamos alumbrando? ¿Somos espejos que reflejan la luz de Cristo? ¿O somos un pedazo de tabla opaca que la luz de Cristo nos da y lo único que hacemos es absorber la luz y no reflejar nada? Qué bueno que nos demos cuenta que Dios vino a salvarnos, pero vino también para que nosotros seamos parte de la obra redentora suya aquí en esta tierra. El altar de bronce. El altar de bronce. El altar de bronce. Gloria a Dios. Este altar nos muestra que solo llegamos a Dios a través de un sacrificio. Es realmente hermoso lo que sucede en esta gran tienda que Dios le está mandando construir a Moisés. Quiero que regreses atrás, Cale, un momentico, a donde se ve el tabernáculo completo. Es realmente hermoso lo que sucede aquí. El camino al lugar santísimo, déjalo ahí, no, atrás. Ya, déjalo ahí. Ese altar de bronce es esto primero que se ve acá, con mucho humo, acá, en el patio. Y esto era lo primero que nos encontrábamos cuando entrábamos al tabernáculo. El camino al lugar santísimo necesitaba irremediablemente un sacrificio previo. Esto nos muestra que es imposible llegar a Dios sin un sacrificio. Esta es una verdad como un templo. En el peregrinaje de esta vida, todo el que quiera llegar a la presencia de Dios necesita primero enfrentarse al único y verdadero sacrificio. El sacrificio del Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Es imposible, de la misma manera que era imposible entrar al lugar santísimo para el sumo sacerdote, ofrecer la sangre sin antes no había un sacrificio. Es imposible llegar a Dios sin el sacrificio de Cristo. Es imposible llegar a Dios sin enfrentarse al sacrificio de Cristo y creer en este sacrificio. El aceite para la lámpara. Este aceite era para que la luz del candelabro no se apagara nunca. Para algunos estudiosos esto simboliza la presencia eterna de Dios con nosotros. Algo que debe darnos mucha paz. Dios con nosotros siempre. Dios habitando con su pueblo por toda la eternidad. Esta es la mayor de todas las promesas. Hermano, pregunta contestada, pregunta respondida. Dios vino a vivir con nosotros, vino a salvarnos, vino a mostrarnos su gloria, vino a mostrarnos su gracia, vino a mostrarnos el camino para llegar a Él. Entonces,
Ya sabiendo qué fue lo que hizo Dios, ahora qué tenemos que hacer nosotros. Y es la segunda pregunta que me encantaría responder brevemente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dios le dijo a Moisés, miren qué interesante, que le pidiera al pueblo los materiales para construir el tabernáculo. Es interesante porque de dónde un pueblo que había salido huyendo, que estaba por el desierto caminando, de donde tenía el pueblo oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite, piedras de ónice y piedras de engaste. ¿De dónde? Muy bien. 5 puntos. ¿Recuerdan de dónde? Vayamos a Éxodo 12, 31 a 36. Escuchen qué bendición, qué maravilla. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, ese fue Faraón, y le dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Pero la cosa se pone más interesante aún si vemos que este hecho estaba profetizado muchísimos años antes. Porque en Génesis 15, 13 y 14, Dios le dijo a Abraham, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí? Hermanos, Dios lo ha hecho todo para salvarnos. Vino en persona a vivir en medio nuestro para garantizar el rescate, porque no había otra manera. Y encima nos hace creer que nosotros somos parte de esa maravillosa obra. Este pasaje me llena de gozo y gratitud, pero también de vergüenza. Sí, yo me siento muy avergonzado porque me paso la vida sacando cuentas acerca de lo que puedo darle a Dios y lo que no puedo porque lo necesito para mí. Y me estoy refiriendo a todo, no me refiero solamente a dinero, a todo en nuestra vida. Dios hizo partícipe a Israel de su propia obra redentora. Es un regalo precioso del que tú y yo gozamos hoy también. Nosotros podemos ser parte de la obra redentora del pueblo de Dios, por supuesto. El mismo Dios que descendió en toda su gloria y esplendor al tabernáculo, vino en forma de un pequeño bebé que se convirtió luego en el único sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero el mismo Hijo de Dios, luego de haber resucitado, nos envió al Espíritu Santo Consolador, que hoy vive en nosotros. Y ese mismo Espíritu nos ha dado dones para que los pongamos a los pies de nuestro Dios y seamos parte de la obra redentora en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los dones no son nuestros. Los recursos que tenemos no son nuestros. Nuestra vida tampoco es nuestra. Este mundo necesita escuchar, amados hermanos, que Dios está habitando en medio nuestro. Este mundo necesita ver que Dios está viviendo en medio nuestro. Hoy Dios quiere manifestar su gloria y majestad a través de nosotros y nos está pidiendo que nos ofrezcamos, que nos demos, que nos entreguemos, que pongamos a su servicio todo aquello que en definitiva es suyo y un día, también por pura gracia, nos dio a ti y a mí. ¿Qué tienes tú que sea tuyo? ¿Qué tengo yo que sea mío? Me da gracia cómo Dios a veces nos hace pensar que las cosas son de nosotros y que las obtenemos nosotros y que las luchamos nosotros y que nos ripiamos nosotros por alcanzarlas. Cuando Él se ha encargado desde siempre de proveernos todas las cosas sin que nosotros nos demos cuenta. Hoy nos está pidiendo ser parte
No de sacrificio, ya el sacrificio pasó, ya Cristo murió, nos está pidiendo que seamos parte de la obra más gloriosa de toda la historia de la humanidad. Nos está pidiendo que seamos parte de la obra de redención suya. Nos está pidiendo que nosotros nos gastemos aquí en este mundo para ser colaboradores suyos con los recursos y con la vida que Él nos dio a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Concluimos. Lo más interesante de todo esto es que ni dando todo nuestro ser, vamos a agradecer todo lo que Dios hizo por nosotros. Por eso se llama gracia. Al final siempre vamos a quedar en deuda. Y aún así, Dios nos sigue dando su gracia y su amor. Hace unos días escuché a un conocido predicador que decía, la gente cree que en el mundo hay miles de religiones, pero en el mundo hay solo dos tipos de religiones. Los que creen que se salvan por obras y los que creen que se salvan por la gracia de Dios. Nosotros, evidentemente, estamos en el segundo grupo, porque Dios nos ha mostrado que la salvación es una iniciativa suya de principio a fin. Fue Dios quien vino a salvarnos. Fue Dios quien vino a vivir entre nosotros y mostrarnos su gloria. Fue Dios quien se quiso hacerse un hombre y vino a morir en medio nuestro para ser el sustituto definitivo por nuestros pecados. Fue Dios quien decidió venir para estar con su pueblo, entre su pueblo y en cada uno de sus hijos para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Lo que nos queda es ofrecer todo nuestro ser en servicio de aquel que quiso que viviéramos todos juntos por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hacer lo que hiciste. No tenemos cómo agradecerte ni cómo pagarte. Por eso se llama gracia, Señor. Por eso es tu gracia y más nada. Siempre estaremos en deuda contigo. ¿Cómo no sencillamente, Señor, devolverte lo que es tuyo en gratitud? Servirte con lo que es tuyo. Servirte con lo que te toca. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que anhele vivir para ti, vivir para tu gloria, gastarse, Señor, en ti, en tu obra. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es difícil, es complicado y sobre todo en un país como este, que tanto nos dispara nuestra mente a la individualidad, al yo, a lo que yo soy, a lo que yo me merezco, a lo que yo me puedo ganar. Gracias por tu palabra que nos dice que todo es tuyo y que lo que tenemos es tuyo y que como es tuyo sencillamente tiene que regresar a ti. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos estas pequeñas, grandes cosas. Ayúdanos, Señor. Pon este mensaje profundo en nuestra mente y que nos demos cuenta que nada hay más importante que ti, que tú, nada hay más importante que tú y que el servicio que podamos ofrecerte como iglesia a ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Amén.